Dicen que después del código rojo todo termina, pero en este hospital lo peor empieza justo cuando los monitores se apagan. He visto camas hundirse solas, he escuchado pasos en habitaciones vacías y he sentido una mano helada tomar la mía mientras sostenía una linterna. Soy enfermera, trabajo de noche y hay cosas que aprendí a no contar. De madrugada, el hospital respira distinto. Las luces parpadean, las cortinas se mueven aunque no haya corriente, y el sonido del monitor puede venir de un cuarto donde ya nadie debería estar vivo. A veces, el silencio pesa más que los gritos, y en ese silencio, algo siempre se levanta. Estas son 3 historias de mi turno nocturno. 3 momentos en los que la muerte no fue suficiente para detenerlos. Suscríbete, deja tu like y comenta tu país y ciudad. Y recuerda, si alguna vez escuchas un monitor encenderse solo, no entres al cuarto. El cuarto 312 siempre había tenido algo extraño, incluso antes de esa noche. Era uno de esos lugares del hospital donde el aire se siente distinto, más denso, más pesado, como si costara respirar. Ahí fue donde murió el señor Rivas, un paciente tranquilo, de esos que agradecen hasta el último vaso de agua. Recuerdo haber sostenido su mano cuando el monitor marcó una línea recta y su respiración se apagó en silencio. Luego, como siempre, lo cubrimos, anotamos la hora y dejamos la habitación vacía. O eso creí. 2 noches después estaba en la estación de enfermería revisando los reportes. El hospital dormía. Solo los monitores rompían el silencio con su pitido regular. De repente, uno sonó distinto, un bip irregular, insistente. Miré la pantalla del panel central y sentí que el corazón me caía al suelo. El pitido venía del 312. Ese cuarto estaba vacío. Apagué el panel, convencida de que era un error, pero el sonido siguió. Tomé la linterna y caminé por el pasillo. Cuanto más me acercaba, más claro se oía. Ese pitido, seco, agudo, como un pulso artificial. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Dentro, todo estaba oscuro salvo el destello verde del monitor. No debería estar encendido. Entré despacio. El olor a desinfectante se había mezclado con algo agrio, casi metálico. Sentí frío. El monitor parpadeaba. Marcaba 68 pulsaciones por minuto. No había cables conectados. Me acerqué, sin atreverme a tocarlo, y noté que las sábanas estaban desordenadas, hundidas en el centro como si alguien se hubiera levantado hacía poco. ¿Hola?, pregunté, y mi voz sonó ridícula en aquel silencio. Nada. Solo el zumbido bajo de la máquina. Di un paso atrás y algo crujió. Miré al suelo. Había marcas húmedas, huellas del tamaño de un pie descalzo que iban desde la cama hasta la puerta. Seguí la pista con la linterna. Las huellas terminaban justo en el umbral donde me encontraba. El pitido se aceleró. Bip, bip, bip. El número en la pantalla subió a 110 y entonces escuché el sonido más bajo y helado que he oído en mi vida. Una respiración, profunda, débil, detrás de mí. Me giré y lo vi, el reflejo en la ventana. Una figura parada a mi espalda. Alta, delgada, con la bata hospitalaria aún puesta. Quise gritar, pero mi garganta no respondió. El reflejo dio un paso hacia mí y el monitor volvió a marcar ritmo. Bip, bip, bip. Cerré los ojos, esperando sentir algo. Una mano, un toque. Nada. Cuando los abrí, el reflejo había desaparecido. La cama estaba vacía. El monitor apagado. Salí del cuarto corriendo, y el pitido volvió a sonar apenas crucé el pasillo. No lo soporté. Desenchufé el panel principal.
Silencio. Por unos segundos el hospital volvió a ser un lugar normal. Hasta que al amanecer, cuando el turno terminó, una enfermera nueva me detuvo y me dijo: «Señorita, ¿usted sabe quién dejó encendido el monitor del 312? Está sonando otra vez». Fui con ella. El aparato marcaba un pulso. 68. El mismo número que vi horas antes. El mismo ritmo que el señor Rivas tuvo antes de morir. Esa mañana pedí que trasladaran la máquina a mantenimiento. Nunca lo hicieron. Sigue ahí, en la habitación 312, latiendo sola cada noche, marcando un pulso que no pertenece a ningún cuerpo. Y a veces cuando paso por el pasillo, escucho una voz baja entre el sonido del bip. «No me desconectes todavía». Los ascensores del hospital viejo siempre me dieron miedo, incluso antes de que pasara aquello. Son lentos, ruidosos, con ese olor a óxido mezclado con desinfectante que te recuerda que estás bajo tierra. Pero el que está junto al área de urgencias, ese siempre fue distinto. No tiene cámara. Su botón del -1 está desgastado y todos sabemos que no se usa. Ese piso fue clausurado hace años, cuando un cortocircuito provocó un incendio en la antigua sala de archivos. Nadie volvió a bajar desde entonces, o al menos eso creía. Era una madrugada de domingo. El hospital estaba en calma. El turno más pesado casi terminaba. Fui a llevar unas muestras al laboratorio, pero al pasar por el pasillo central, escuché un sonido metálico. El ascensor bajando solo. Pensé que era el de mantenimiento, pero cuando miré la pantalla de arriba, no mostraba ningún número, solo una línea roja fija. Las puertas se abrieron con un suspiro largo y húmedo. Dentro, no había nadie. El aire que salió del ascensor era más frío que el del resto del pasillo. Olía a tierra, a humedad estancada, a polvo viejo. Y justo antes de cerrarse las puertas, el panel digital parpadeó -1. Me quedé inmóvil. Nadie había tocado el botón. Esperé. El ascensor subió solo, parando en cada piso como si alguien invisible lo usara. Los médicos ya se habían ido a dormir, y yo era la única en ese sector. El sonido de las puertas abriéndose y cerrándose me acompañó durante horas, marcando el paso del tiempo. Pero cerca de las 3, el ruido cambió. Ya no se abría ni se cerraba, solo bajaba, y no volvía. Decidí asomarme. Presioné el botón, nada. Presioné otra vez y las puertas se abrieron lentamente, con un chirrido largo. Dentro el ascensor estaba oscuro, solo iluminado por la luz roja del panel, -1. Me incliné un poco. La oscuridad del fondo parecía moverse, como si el aire tuviera peso. Entonces el ascensor emitió un sonido suave, parecido a una respiración, y las puertas se cerraron frente a mí. Retrocedí, sin apartar la vista del panel. El número cambió. Bajaba. -1, -2, -3. Pero el hospital no tenía más pisos subterráneos, solo uno. Cuando el ascensor se detuvo, escuché algo, un golpe metálico, como si alguien tocara desde dentro. Luego una voz, apagada, distante. ¿Hay alguien arriba? El eco recorrió el pasillo entero. Di un paso atrás y el panel volvió a marcar -1. Las puertas se abrieron otra vez. Dentro, el ascensor estaba lleno de marcas, pequeñas, como dedos arrastrándose por el acero, y en el suelo una mancha, oscura, húmeda, de esas que el desinfectante no quita. Salí corriendo hacia la estación de enfermería,
Le conté todo a una compañera. Ella me miró pálida. Me dijo, ese ascensor fue desconectado hace 3 años. No tiene energía. La seguí hasta el panel de control donde efectivamente el interruptor estaba apagado, sin corriente, sin cables conectados, sin razón para moverse. Durante los días siguientes el ascensor permaneció cerrado, pero algunos empleados empezaron a decir que, de noche, escuchaban un timbre sonar desde abajo, un ding apagado, como si alguien esperara a que lo dejaran salir. Un par de semanas después, un técnico de mantenimiento bajó para revisar el foso del ascensor. Nunca habló mucho, pero cuando subió estaba blanco como la pared. Solo dijo una frase antes de irse. No bajen más. Ahí abajo hay algo que respira. Desde entonces, cuando paso por ese pasillo y escucho el sonido del ascensor, acelero el paso. A veces las puertas se abren apenas un poco, solo lo suficiente para ver dentro. Y juro que una noche, antes de que se cerraran, vi algo reflejado en el acero del fondo. Mi uniforme. Y otra silueta parada detrás de mí. El tercer turno de esa semana empezó igual que todos los demás. Cansancio, café recalentado y ese silencio que pesa entre las paredes del hospital cuando todo parece dormido. Esa noche me asignaron el ala norte, la más vieja. Allí todavía usan monitores antiguos y las puertas chirrían al cerrarse. No me gustaba ese sector, pero nadie se queja del jefe de guardia. Lo que pasó allí fue el tipo de cosa que no se cuenta en los reportes porque nadie lo creería. Eran casi las 2:30 cuando escuché el primer grito. Vino del pasillo al final del ala, donde están las habitaciones de cuidados intensivos. Me levanté rápido pensando que se trataba de una emergencia real, de un código rojo. Pero en la pantalla central todo estaba normal. Ningún monitor encendido, ninguna alarma. Solo silencio. Sin embargo, el grito volvió. Más fuerte. Y esta vez no sonaba como el de un paciente. Era más profundo, como si viniera del pecho de alguien que ya no tenía aire. Corrí por el pasillo. Las luces titilaban y el sonido de mis pasos se mezclaba con un zumbido bajo, como si el hospital respirara. Al llegar al final, vi que la habitación 404 tenía la puerta entreabierta. Entré sin pensar. Dentro, la cama estaba vacía, pero el monitor a la derecha marcaba ritmo. Un ritmo perfecto, 72 pulsaciones por minuto. En la pantalla un nombre, Gómez A. Ese paciente había muerto 2 semanas atrás. Yo misma había firmado el registro. Fui hacia el monitor y lo desconecté. El pitido cesó, pero entonces lo escuché otra vez, justo detrás de mí. Código rojo, habitación 404. Era la voz del intercomunicador. El problema es que ese sistema lleva años fuera de servicio. El monitor se encendió solo. El número 72 seguía ahí. La cama comenzó a moverse. Las sábanas se inflaron, se hundieron y en el aire apareció ese olor que conozco tan bien. Sangre seca y desinfectante. Retrocedí hasta la puerta, pero se cerró sola con un golpe seco. Intenté abrirla. No cedía. El monitor comenzó a pitar más rápido. Pip, 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 pip. El latido se volvió irregular. Entonces la luz se fue. La habitación quedó sumida en oscuridad total, excepto por el brillo del monitor que proyectaba mi sombra en la pared. Una sombra doble. A mi lado, otra figura, delgada, inmóvil, parada justo detrás de mí. No me moví. Sentí el aire frío en la nuca, el roce leve de algo que respiraba lento. Bip, bip.
La sombra levantó el brazo y al mismo tiempo una mano helada se posó sobre mi hombro. Grité. Todo el hospital lo escuchó. Cuando la luz volvió, la puerta se abrió de golpe. Mis compañeros entraron corriendo. Yo estaba en el suelo, temblando. El monitor seguía encendido, marcando 72. Uno de los doctores me ayudó a levantarme y me preguntó qué había pasado. «Código rojo», dije. Me miraron confundidos. No había ningún registro, ninguna alarma, ninguna llamada. El jefe revisó el panel central. Nada. Solo una nota vieja archivada hace 15 días. Paciente Gómez A. Código rojo, hora 2:33 AM. La misma hora en la que escuché el grito. Desde esa noche, nadie quiere tomar turno en la 404. Los doctores dicen que son coincidencias, que las máquinas fallan, pero yo sé que no, porque a veces, cuando paso frente a esa puerta, escucho un susurro en el intercomunicador roto, una voz que repite una y otra vez, con un tono cansado, como si siguiera esperando atención. Código rojo, habitación 404. Y lo más aterrador es que cada vez que eso pasa, el monitor vuelve a encenderse solo, con el mismo número, 72. Siempre 72. He visto muchas cosas en este hospital, pero hay algo que nadie te enseña en la escuela de enfermería. Cómo seguir trabajando cuando el silencio empieza a tener voz. Cuando un monitor encendido no anuncia vida, sino que recuerda la muerte. Cuando los pasillos vacíos parecen respirar y los ascensores se mueven solos hacia lugares que ya no existen. Dicen que el hospital guarda memorias, que las paredes conservan el dolor. Yo creo que guarda mucho más que eso. Guarda a los que no pudieron irse. Las noches son las peores. Entre las 2 y las 4, cuando el mundo duerme, el hospital se transforma. El aire se vuelve espeso, los relojes se atrasan y las luces parpadean como si dudaran. A veces escucho los mismos sonidos, pasos detrás de mí, monitores encendiéndose sin razón, un ascensor que suene desde un piso cerrado, y pienso que tal vez el código rojo nunca se desactiva del todo, que hay almas que siguen esperando ser atendidas. No renuncié. Sigo viniendo cada noche, porque si me voy, sé que el hospital no me dejará en paz. Se pega a la piel, al sueño, al pensamiento. A veces me despierto en casa y creo escuchar el pitido de un monitor, o el eco de una voz lejana diciendo: «Código rojo». He aprendido a convivir con ello. Ya no rezo, ya no corro, solo escucho. Porque cuando el hospital decide hablarte, no hay puerta que te proteja. Y cuando algo se levanta después del código rojo, no siempre vuelve a acostarse. Suscríbete, deja tu like y comenta tu país y ciudad. Y si alguna vez trabajas en un hospital de noche, recuerda esto: los muertos no son los únicos que necesitan atención.